Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este martes de conversaciones con organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros es una convicción que las alianzas, el trabajo en equipo, es la mejor manera de avanzar juntos en proyectos comunes. Y qué mejor que las organizaciones que hemos convocado este mes, que se dedican a promover aspectos de lectura, que hagan alianzas con ustedes, que ustedes conozcan a las organizaciones que tienen capacitación, que tienen producción de materiales, que tienen equipos de trabajo, que tienen investigaciones y que desde las necesidades muy específicas que tiene cada una de sus instituciones, cada una de sus escuelas, puedan contactar con ellas. Muchas de ellas tienen proyectos de apoyo a escuelas, tienen materiales, tienen sus páginas, y justo es que hemos dedicado este semestre a dialogar de diferentes temas con las organizaciones de la sociedad civil. Así es que les reitero la bienvenida a los maestros, las maestras, los directores, los padres de familia, los supervisores que hoy nos acompañan. Les recuerdo que tenemos el chat. Por favor, díganos de qué entidad nos acompañan, porque luego cuando entablo este diálogo con la maestra Laura, le comento de qué entidades nos acompañan. Pero también para nosotros es muy importante que ustedes hagan preguntas de acuerdo a lo que Laura les va a ir comentando. Seguramente va a desatar alguna inquietud, algún cuestionamiento, alguna reflexión, para que desde lo que ustedes hacen en sus salones de clase, en sus escuelas, puedan plantearle algunas preguntas, pedirle alguna recomendación. Pues vamos a empezar nuestro conversatorio del día de hoy. Y hoy nos va a acompañar Laura Hernández y Omaña. Ella es educadora de profesión y por vocación, con experiencia de más de 50 años en el ámbito educativo. Tiene la profunda convicción de que la educación es factor determinante de cambio y transformación, y que el trabajo con niños y jóvenes establece un profundo compromiso con ellos y al mismo tiempo con el crecimiento y desarrollo personal de los padres de familia y los maestros. Es autora del programa Día Padres para crecer con nuestros hijos. Y ella nos va a hablar de lo que ha venido descubriendo, de la importancia de seguir una metodología, una estrategia sostenida en cualquier tema. Ella nos va a hablar de la metodología que siguen en el Instituto Día. Déjenme plantearles solo algunos datos, porque la organización la va a presentar ella misma.
El Instituto DIA está conformado por un grupo de profesionales multidisciplinarios convencidos de la necesidad de desarrollar la inteligencia integral y de potenciar los talentos y capacidades humanas relevantes para el mundo en que vivimos. Tienen entre sus equipos educadores, psicólogos educativos, pedagogos y practicantes de mediación, que es parte de la metodología que ella nos va a comentar. En el Instituto DIA están convencidos de que la educación y el aprendizaje son un camino que dura toda la vida y ofrecen cursos, talleres y trayectos formativos para que los educadores aprendan a crear espacios de aprendizaje seguro, participativo y dinámico para transformar su enseñanza en línea a través del uso de diferentes herramientas, a desarrollar habilidades socioafectivas e integrar el poder transformador del arte y la creatividad como detonadores de aprendizaje. Pues Laura, yo te dejo con este grupo entusiasta de profesores y profesoras. Les recordamos que esta entrevista, que este diálogo, que este conversatorio se graba y se les manda a los maestros, mismos que sabemos, profesores, que en sus manos se vuelve un material para reproducirlo en sus escuelas. Laura, bienvenida, de verdad agradece a todo el equipo del Instituto DIA el trabajo que realizan y te dejo en tu intervención. Muchísimas gracias. Pues es un gusto de verdad compartir este espacio con ustedes desde el momento en que nos hicieron extensiva la invitación para hablar acerca de la comprensión lectora. La verdad me entusiasmé. Creo que es un aspecto importantísimo al cual le tenemos que poner mucha atención porque hay datos que de veras nos preocupan, ¿no? En los cursos que nosotros damos, tenemos a veces maestros universitarios que nos dicen, llegan los chicos a nivel universitario con problemas de comprensión lectora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? En estas pruebas que a veces hacen, ¿no? Diferentes organizaciones, pues la comprensión lectora a nivel país estamos como muy por debajo de la media. Y eso es algo que nos preocupa mucho, porque si es algo que está en las manos de nosotros como maestros, el fomentarlo, el encauzarlo, el ayudar a los chicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comprensión lectora, va asociado a esto la palabra gozo. ¿Sí? O sea, no podemos hablar de comprensión lectora si no estamos inculcando en nuestros niños y en nuestros jóvenes la parte del gozo. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros, los maestros, para que la lectura de verdad sea un momento recreativo y que los niños y jóvenes sientan el verdadero deseo de leer por sí mismos? Entonces, esta parte de ponerle el sello de obligatoriedad, obligatorio leer 10 minutos diarios en casa. Ya si le ponemos el sello obligatoriedad, ahí es donde ya no está funcionando muy bien esto que queremos nosotros lograr. Y hablamos de la comprensión lectora en adultos, pero si nos vamos en retrospectiva, nos vamos a los niveles básicos de educación, como son preescolar y primaria. Ahí es justamente donde nosotros tenemos que inculcar este interés, este gusto, este gozo por leer, ¿no? Porque primero vamos enseñando a nivel preescolar y primaria a decodificar, ¿no? A decodificar todos estos símbolos, todos estos significados que los niños los vayan interpretando. Después entramos en el siguiente proceso que es la fluidez. Y por último, en la parte de la comprensión. Pero para llegar a la comprensión, tenemos que ir nosotros desde los inicios. Y estos inicios de los que yo les hablo, bueno, pues yo como maestra, pues
como nos dijo Patti en la presentación, pues tengo ya más de 50 años trabajando en educación. Así es que he tenido la oportunidad de trabajar pues con los más pequeñitos, desde maternales, preescolar, primaria, secundaria, en normales, y actualmente pues en todo lo que es la capacitación de maestros y de líderes educativos, sí. Así es que, pues, nosotros, dentro del Instituto DIA, cuyas siglas, para quienes no nos conocen, significan Desarrollo de la Inteligencia a través del Arte. Y nos hemos apoyado en el programa DIA, ¿sí? Que es un programa que utilizamos como vehículo de mediación el arte para crear espacios de diálogo. Y derivado de este programa, creamos el programa Día Eco, que es el que les quiero platicar hoy, porque es el que está verdaderamente enfocado a lo que es leer y escribir con gusto. Así se llama nuestro programa, Día Eco, para leer y escribir con gusto. Y para lograr esto, pues sí, definitivamente se necesita una metodología sostenida, una metodología sensible, intencionada y consciente, ¿sí? Consciente de qué es lo que queremos lograr. ¿Cómo podemos lograr el gusto por la lectura en nuestros niños? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Y bueno, pues esta metodología nos habla de 5 principios pedagógicos, donde esta ruta de esos 5 principios pedagógicos es como una guía, es la estructura de nuestra sesión, donde primero, pues es importante para ir despertando este gozo, el principio orientar. ¿Y qué significa eso? Pues orientar no es otra cosa que preparar el espacio. Y cuando hablamos de espacio, seguramente entendemos el espacio físico. Y sí, claro que el espacio físico es importante. Disponer las sillas en otra forma, si se puede hacer en herradura o sacar a los chicos a otro espacio donde nos podamos sentar en círculo, donde nos podamos ver a los ojos, donde haya luz, donde haya iluminación. Ir buscando ese espacio, ¿sí? Que sea un espacio que los invite a, ¿sí? Y una vez que tenemos el espacio físico, pues también es preparar el espacio emocional o el espacio de aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para preparar ese espacio en nuestros niños? Y no solamente en ellos, también en nosotros como maestros, como maestras. ¿Qué tenemos que hacer para tener clara nuestra intención, para compartir esa intención y que sea parte de todo el grupo? No nada más la intención es la que queda en mi plan de trabajo, sino la intención es una intención compartida con el grupo, que todos la hacemos propia. Y una vez que compartimos también esa intención y que nos preparamos nosotros, hacemos unos ejercicios. Son ejercicios a veces de movimiento, si queremos activar, a veces de respiración, si lo que queremos es focalizar la atención, ¿sí? O a veces también ejercicios que los ayuden a energetizarse, si vemos que la energía del grupo está baja. Entonces, tener claro cómo tenemos que preparar nuestro grupo, nuestro espacio. Y una vez que lo tenemos preparado también con ellos, hacer con ellos los acuerdos. ¿Qué acuerdos se requieren para que de veras este espacio sea un espacio de aprendizaje, de disfrute, de goce para todos? Y entre todos consensamos y creamos ese espacio, ¿sí? Un espacio y que ellos vayan hablando de este espacio social. Levantar la mano, escuchar con atención, observar con mucha atención, qué sé yo, lo que ellos vayan poniendo que requieren para ir creando este espacio. Y estos espacios de lectura creo que son fundamentales, no solamente dentro de la metodología. ¿Qué espacio le estamos dando a la lectura dentro de nuestra aula, dentro de nuestro salón? ¿Sí? Los libros tienen que estar al alcance de los niños, en una canasta, en un cesto, en parte de lo que es la repisa de nuestro salón, pero hoy ponemos una carpetita, un mantel diferente que distinga lo que es el honrar a los libros y el tener el espacio para los libros, que los niños se empiecen a conectar con ellos, que los niños los sientan cercanos, que se los puedan llevar a la
de una vitrina con unos cristales que los protegen, donde no se empolvan, pero que tampoco se usan. Los libros tienen que estar al acceso de los niños, a su altura, que los puedan tomar, que si terminamos una actividad, el premio sea el que termine primero puede tomar un libro. Y si le gusta mucho, se lo puede llevar a su casa. Y entonces empieza ese flujo de libros, ¿no? Pues a mí me gusta este y se lo prestas al otro. Y empezamos a crear ese vínculo con el libro, que siento que es tan importante, crearle un espacio, acercarnos a él, hablar de ellos. Así es como vamos empezando a crear esos vínculos afectivos con el libro, que eso el día de mañana repercute en lo que es la comprensión lectora y lo van a ir viendo en el transcurso de la plática. Una vez que tenemos nosotros preparado también nuestro espacio, es muy importante que ellos se sientan motivados, ¿sí? Motivados para participar. Y algo que nosotros hacemos es una lectura activa. Al principio, acompañarlos en la lectura. Este acompañamiento del que yo les hablo, esta mediación de la lectura, de una lectura activa, es cómo participamos nosotros como maestros con la lectura. Y entonces vamos haciendo interacción, que sea una lectura viva, que sea una lectura que la sientan, que sea una lectura que se conecte con sus emociones, que se conecte con sus propias experiencias y van a ver cómo se van a ir enganchando. Y para lograr esto, empezamos a desarrollar el arte de preguntar. El arte de preguntar es irlos involucrando desde mostrarles a veces la portada del libro. ¿De qué se imaginan que trata? ¿Qué creen que va a ocurrir aquí? Y los empezamos a escuchar y empiezan a desarrollar su imaginación los chicos. Entonces, una vez empieza la lectura. Y esta lectura tiene que ser una lectura actuada, donde se oiga el fluir de su voz, donde se suba la emoción y donde se hagan también momentos de silencio, de pausa, que vayan involucrando a los niños en esta lectura activa. Y vamos desarrollando preguntas. En primer lugar, que nos ayuden a definir, aclarar, utilizar palabras. ¿Cuántas veces nos topamos con un texto? De repente hay una palabra que nos saca de contexto, porque no entendemos qué es. Y nosotros damos por un hecho y seguimos, ¿no? Y bueno, aquí les quiero comentar una anécdota que de veras me encanta. Una vez que estaba haciendo esta lectura activa con chicos de tercer año de primaria, en la lectura hablaba de que el personaje era una persona muy lúcida. Entonces yo a chicos de tercero hago una pausa y les pregunto, ¿qué creen ustedes que significa lúcido o lúcida? Se quedan pensando y de repente uno levanta la mano. Ah, pues, bueno, pues lucido es el que siempre se quiere hacer notar y que hace bromas y que llama la atención de los compañeros, ¿no? Y un compañero le dice, no, 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 ese no es, ese es lucido, no es lúcido. Entonces digo, fíjense cómo un acento cambia totalmente el significado de las palabras. Y así fueron dando diferentes opiniones hasta que un niño atrás levanta la mano. Dijo, maestra, lúcido es una persona que tiene luz en sus pensamientos para iluminar a los demás. Y créanme que es de las mejores definiciones que he encontrado de lúcido. Y que sale de la sabiduría de los niños, ¿no? Pero le encuentran sentido y significado a esa palabra. Y luego esa palabra la pueden ellos contextualizar. Y entonces esa palabra es lo que nos va llevando a ese proceso de comprensión en la lectura. Entonces, hacer estas preguntas donde hagamos un alto, donde aclaremos, donde utilizamos preguntas, ¿no? Seguimos con la lectura y podemos hacer también pausas para crear, por ejemplo, imágenes sensoriales. Estoy imaginando un cuento donde habla de una chica que trabaja con un tío en la panadería. Y entonces en ese momento, cierren sus ojos y traten de imaginar los ruidos. ¿Qué olores imaginan en la panadería? ¿Cuál es la temperatura que se siente dentro de una panadería que está horneando muchos panes? ¿A qué huele? ¿Qué se oye? Y los llevamos allá a la panadería.
lo sacamos de la panadería y continuamos con el libro, ¿no? Todo esto nos va ayudando a que los chicos vayan identificando emociones y sentimientos, que se vayan ellos vinculando con la lectura, que vayan ellos empatizando con los personajes, ¿sí? Y que los vamos ayudando de repente a hacer otro alto. ¿Qué creen que va a ser el protagonista de este cuento en este momento? ¿Tú qué harías en su lugar? Y empezamos a oír diferentes opiniones. Empiezan ellos a expresar y los vamos metiendo en la trama, ¿sí? Van ellos haciendo también predicciones de sus propias experiencias. O también cómo ayudarlos a descifrar frases o aforismos que tienen luego los libros y que están llenos de sabiduría. ¿Qué creen que significa esta frase? Los seguimos involucrando también a ellos en la lectura. Y por último, ellos van también compartiendo sus conocimientos. Entonces, esta parte de hacer pausas, de desarrollar el arte de preguntar, de involucrarlos a ellos en la lectura, va desarrollando en ellos habilidades, en primer lugar, la atención, la imaginación, el vocabulario. Van reconociendo y nombrando emociones. Por eso es que la lectura es una de las herramientas fundamentales en el autoconocimiento, porque son también espacios de silencio conmigo mismo, de identificación con otros personajes, de vincularme con mis propias emociones o de empatizar con las emociones de los personajes que estoy leyendo, ¿sí? De captar cuáles son los mensajes, qué nos quiere decir esta lectura, ¿sí? Bueno, no se diga también de la memoria, que a veces la hacemos a un lado y es también una habilidad muy importante también el aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo, despertar en ellos el gozo por la lectura. Ese es el primer paso. Si queremos que nuestros chicos de veras comprendan la lectura, es a través de crearles ese gusto y ese gozo. Y ahí influye mi actitud, mi lenguaje no verbal, de cómo están los libros en el grupo, del valor que le doy yo a los libros, de que jamás es un castigo. Ahora en castigo tienes que leer tal capítulo de tal libro. La lectura es un premio, la lectura es un gozo y ahí es donde la vamos nosotros rescatando de toda esta parte, ¿sí? Entonces, hemos hablado de categorías de preguntas, hemos hablado de todas estas habilidades que se van desarrollando para ir acompañando a los chicos. Ahora, esto no es tampoco una actividad que nada más competa a la escuela. Aquí tenemos que involucrar a los padres de familia. Y sé que no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Si les empezamos también a ellos a compartir esto, a saber cuál es nuestro proyecto de fomento a la lectura que estamos haciendo, de lo que necesitamos de ellos, ¿no? Hay chicos muy afortunados que desde chiquitos, en el regazo de su mamá, empiezan con libros, con lecturas, y van oyendo ese fluir, ese ritmo, ese tono de voz, y así es como van desarrollando su lenguaje. Y una vez que entran a la escuela, ahí ya es complementado con nosotros, con nuestra actitud, con nuestra intención, que tiene que ser una intención tan fuerte, tan pura, tan clara, que les llegue a ellos verbal y no verbal, para que se involucren ellos en el gozo por la lectura. Y déjenme también hablarles un poco de los criterios para seleccionar libros. Creo que ahí a veces también hemos tenido algunos problemas, porque a veces tenemos ya lecturas muy hechas que se las damos a los chicos. Yo digo, ¿y de veras les interesarán a los niños? De veras vamos a lograr que se piquen, que digan, ay, maestra, por favor, présteme este libro, le prometo que se lo traigo mañana. Pero si les damos libros que no van dentro de sus intereses, que ni siquiera tienen un lenguaje con el que ellos se enganchan, ¿sí? Entonces, fíjense, hay criterios muy simples, muy sencillos, para que hagamos una selección muy adecuada de los libros que vamos a acercar a ellos. Uno, fíjense, es la brevedad. No sé si les pasa que a veces les da uno algún libro a los niños y el primero que hacen es hojearlo para ver
de qué tamaño es la letra, cuántas ilustraciones tiene y qué tan gordo está, ¿no? Entonces, antes. Ahora tenemos que competir con la tecnología que está muy fuerte. Los niños, los muchachos están acostumbrados a una estimulación visual impresionante. Pero el libro todavía tiene ese don, que te engancha de aquí de la cabeza y te engancha de aquí del corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que se enganchen también con el corazón. Empiecen con cuentos cortos, atractivos, adecuados a su edad, a sus intereses y que sean cortitos. Después iremos aumentando, graduando, pero la base es que veamos esa parte cortita, esa parte breve, que sea rico en imágenes, ¿sí? A veces son textos, 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 y la atención de los niños se pierde. Los ciclos de atención son cortos. Entonces vamos a buscar ilustraciones atractivas, que se involucren ellos, que también ellos las puedan reproducir, que después hayan sus propias historietas, porque eso está fomentando también la expresión creativa de los niños. Ahora, los temas. Ojo con los temas, ¿sí? Yo me acuerdo que en primaria y secundaria me dieron Platero y yo. Ahora lo he leído y me fascina, pero en primaria y secundaria, ay, no, 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 bostezaba yo terriblemente, ¿no? O el Quijote, que lo teníamos que leer, yo decía, nunca lo voy a acabar, pero ni en 3 años de secundaria. Bueno, ahora es una lectura que me deleito con ella, pero todo va siendo gradual, poco a poco. No queramos darle eso ahorita cuando no tienen las habilidades para digerirlo, para hacer lo propio, para que encuentren el gozo, para que se enganchen, para que tengan temas familiares con los que se identifiquen, ¿sí? Le estaban dando a mi nieta que va en quinto año de primaria un texto sobre la India, tan lejano, estaba interesante, pero con términos que no entendía, que nos teníamos que detener cada rato, con costumbres tan alejadas. Y eso no quiere decir que no, pues eso abre otras oportunidades, pero ¿cómo lo vamos a ir nosotros poco a poco haciendo, sí? Y ahorita estoy viendo que por aquí me ponen algunos comentarios también en el chat, ¿sí? Que quiero, bueno, quiero nada más terminar estos criterios, ¿sí? Y me enfoco a lo que me están escribiendo en el chat, ¿sí? Entonces hablamos de la brevedad de las ilustraciones, de temas interesantes, que sean familiares para ellos, que tengan un lenguaje rico. Si les vamos a algo de leer, que sea algo que también ayude a enriquecer su vocabulario, que tenga un lenguaje no forzosamente que lo tenga que conocer todo, pero que también sea rico, digamos, que esté bien escrito, que tenga calidad literaria, que tenga algún mensaje, que tenga reflexión, ¿sí? Y bueno, y una vez que se hace esto, hay libros que nos llevan a otros libros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor este autor, pues vamos a buscar a ver qué otro autor, o yo conozco este, y de veras los chicos empiezan a intercambiar libros entre ellos mismos. Entonces, yo creo que esos criterios, que tengamos presente estas lecturas activas, que nos vayamos involucrando, nos va dando toda esta parte, ¿no? De ir rescatando sus reflexiones, sus comentarios. Y al último, ya que generamos, rescatamos en ellos esta participación, hacer un cierre, ¿sí? Un cierre con ellos. ¿Qué te llevas de esto? ¿Qué te dejó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Jamás les pidan una síntesis. Jamás les pidan una síntesis, porque los chicos, sobre todo en primaria, ¿sí? Todavía hasta quinto primaria todavía no tienen desarrollada la capacidad de síntesis. Y entonces no leen por gusto, sino que tienen que me acuerdo que en una ocasión el tío Patotas, que es un autor de libros infantiles, lo llevamos a la escuela para involucrar a los papás en todo este programa de fomento a la lectura. Y dijo, si quieren que sus hijos dejen de ver telenovelas, pídanles una síntesis de cada capítulo y van a ver que las van a dejar de ver. Entonces, no pidan síntesis de los libros, pregunten qué les gustó, qué hubieras hecho, dónde crees que se desarrolló, qué te dejó este
opiniones de los niños, pero no síntesis, porque eso los aleja. Ya llegará el momento que también se pueda hacer, ¿sí? En una secundaria más avanzada, en una preparatoria, por supuesto que se los vamos a pedir y que lo vamos a hacer porque eso desarrolla su capacidad de síntesis, ¿sí? Entonces, esos son como básicamente los principios pedagógicos en una forma muy general, muy por encima, pero para que ustedes vean cómo desde cómo orientamos al grupo, cómo lo motivamos, cómo generamos diálogo con la propia lectura, cómo rescatamos sus respuestas y cómo trascendemos esto a la propia vida o también a otro tipo de materia que nos ayude para llevar esto y que nos sirva de estímulo para desarrollar otro tema. Entonces, esa es una forma con esta lectura activa de involucrarlos en la lectura. Patti, no sé si voy leyendo los comentarios o me espero a las preguntas y respuestas después o puedo ir leyendo algo del chat o prefieres que mejor no. Como tú te sientas a gusto, Laura. Creo que hay tres preguntitas, dos del maestro Jorge Tejeda, luego tenemos de la maestra Gabriela Nolasco y luego de Gina Corona. Muy Entonces, si bien. gustas leerlos y creo que van a complementar muy bien con tus respuestas lo que has venido Perfecto. comentando. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues mire, el maestro Jorge Tejeda nos dice, en el nivel secundario hay alumnos que no les gusta leer y jamás han leído un libro. Y eso es una absoluta realidad. Es algo a lo que nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Podría proporcionar orientaciones didácticas que nos ayuden a acercar a los alumnos a los libros y que les permita convertir esa acción en un hábito. Pues mira, pide maestro, bueno, y aparte dice, los padres de familia en su deseo por apoyar a sus hijos se buscan adentrar en la lectura, algunos de ellos con poca lectura. ¿Qué libro sugiere para aquellas personas que buscan ser, a ver, déjame ver porque aquí me tapa algo, que buscan ser nuevos lectores? Es muy importante el nivel educativo en el que estén los chicos. Si los chicos llegan a secundaria sin deseos de leer, ahí de veras volteémonos a ver las maestras de primaria y de preescolar, porque es ahí, no cumplimos nosotros, yo como educadora que soy, ni las maestras de primaria, porque nos vamos a los contenidos, nos vamos a la memoria, no nos vamos al gozo, y eso es lo que tenemos que inculcar en los niños. Les voy a contar otra anécdota, pero es que después de 50 años, te digo, puedo hacer un anecdotario completito, pero recuerdo que estaba con un niño, creo que era cuarto año de primaria, cuando teníamos que medir cuántas palabras por minuto leía un niño. Entonces, pues yo le daba el texto que nos mandaban y yo con el cronómetro medía cuántas palabras leía el niño. Y al final le dije, ¿qué entendiste? Me dice, ay, maestra, ¿o qué quieres? ¿Que lea rápido o que entienda? ¿No? Entonces, sin darnos cuenta, nosotros estamos provocando este alejamiento de los libros. El gozo a la lectura requiere de tiempo, requiere de pensar, requiere de sentir, requiere de volver a releer, no requiere de velocidad. La velocidad se adquirirá con el tiempo. No estoy peleada con ella, pero habrá un momento en que ustedes ahora como profesionistas a veces tenemos que leer unos textos enormes y leemos en diagonal para saber cuáles son las palabras claves, lo que me está diciendo y seguir, ¿no? Pero si lo que nosotros estamos es inculcando este gusto por la lectura. Entonces, si es en secundaria, pregúntenles, ¿qué les gusta? ¿Qué les gustaría leer? Yo a lo mejor ya no estoy tan actualizada con estos libros, ¿no? Yo antes recomendaba el diario de Ana Frank, ¿sí? Donde habla y nos da información de un momento histórico, pero nos habla también de un romance y de lo que sufrieron ellos como judíos. Y, bueno, no sé, a lo mejor eso ya está descontextualizado, pero ustedes que están en contacto directo con los niños, con los muchachos, siéntanlos, acérquenles libros que sean de interés para ellos. Y esa es la forma en la que, y abramos círculos. ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Qué crees tú? Se requiere del diálogo.
se requiere de compartir la lectura. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con los papás, pues miren, yo les puedo recomendar algunas editoriales que son, que se encargan del fomento a la lectura. Eh, bueno, por ejemplo, está Alfaguara, ¿sí? Libros maravillosos para preescolar, primaria y también para muchachos más grandes, secundaria, preparatoria. Está el Fondo de Cultura Económico con su colección A la orilla del viento. Promueven el fomento a la lectura y hasta tienen actividades también dentro de estos. Bueno, SM, que estuvo también aquí ya con ustedes y que me parece maravilloso. Y también está El Naranjo, otra editorial que no es muy conocida, pero que tiene unos libros maravillosos también para adolescentes, que se llama Petra y Norma. ¿O saben qué? Los catálogos de libros del Rincón de la SEP tienen unos libros de veras maravillosos, de literatura mexicana, pero también de literatura hindú, francesa, japonesa. Échense un clavado a esos rincones que la SEP también nos da, porque a veces los tenemos olvidados. Rescátenlos, pónganles un lugar de honor, honren a los libros dentro de su espacio. Y así es como poco a poco los empezamos a hacer, ¿sí? Eh, Luego, la maestra Gabriela, María Gabriela Nolasco. Efectivamente, nosotros somos el ejemplo. Si los alumnos nos ven siempre con un libro en la mano, preguntan el título y de manera indirecta se interesan. Y posteriormente, ellos también nos comparten títulos. Gracias, maestra, por compartirnos esto. El ejemplo arrasa. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrasa. Entonces, si su actitud, si su lenguaje, si después de que le dan un libro lo comentan con ellos, si le ponen algún comentario, van a ver que se va a empezar a transformar eso, ¿sí? La maestra Gina, hay padres que se involucran en la lectura, en las lecturas grupales. Ello enriquece la motivación de los alumnos, escuchan otro tono diferente. Entonces, ahí depende de la creatividad, depende del contexto en el que estén ustedes, ¿no? Cómo involucrar a los papás. Sí les tenemos que dar información, porque nosotros tenemos información pedagógica, didáctica y psicológica sobre el fomento a la lectura. Los papás no. Pero si les damos puntos claves de por qué es tan importante, de cómo desarrolla habilidades de aprendizaje la lectura es fundamental en el aprendizaje, es fundamental. La mayor parte, casi todo lo aprendemos a través de la lectura. La atención. Ahora con toda esta tecnología tenemos unos problemas de atención severísimos en las escuelas. Los niños no pueden focalizar su atención porque están acostumbrados a que las imágenes salen, aparecen. Tenemos que hacer algo para buscar el equilibrio. Tenemos que buscar esa vacuna del equilibrio, que no es otra cosa más que la contactación con uno mismo, el sentir las palabras, el sentir lo que oigo, el desarrollar la escucha activa, aprender a escuchar a los otros, aprender a escucharme yo. Y eso le da un enfoque tan diferente. Ya entraremos en temas técnicos. Por supuesto que hay temas históricos. Pero ¿qué pasaría si un pasaje histórico lo hacemos lectura activa? ¿Y qué creen que sintió el cura Hidalgo en el momento de tomar el estandarte? Por dar un ejemplo, ¿sí me entienden? O sea, un hecho histórico, hacerlo lectura activa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo creen que era la temperatura a esas horas en la madrugada? ¿Cómo creen que se oía la campana? ¿Qué pasó? ¿Qué movió al cura a hacer esto? ¿Y qué pasaba en la gente? Entonces, no nos vamos a las fechas, nos vamos involucrando en el contexto, que eso es justamente la lectura activa. Lo mismo en matemáticas, ¿sí? Un problema, vamos leyéndolo con ellos. Vamos. Entonces, esto es lo que nos hace, a veces los chicos salen mal en pruebas porque ni siquiera comprenden lo que están leyendo. Ni siquiera comprendieron la pregunta. A lo mejor sí la sabían, pero ni siquiera comprendieron la pregunta. Entonces, esta parte de descifrar, de sentir, de entender, es a través del gozo, ¿sí? Y por último, aquí la maestra Patricia Casillas nos dice, lo primero creo es que en el aula y en la boca del maestro existan libros. Ay, qué bonito lo que dices. Eh, Tamara Tenenbaum, una joven escritora argentina, cuenta, una característica de toda familia judía es que hay muchos libros en sus casas y sobre estos no se ponen límites.
Ay, pues invitemos a las familias judías y que la escuela sea también con una familia judía, donde pueden traer libros de sus casas y nos los prestamos entre todos y se anotan en una lista. Yo me llevo esto tal fecha y si lo regreso en un mes, en un día, en una semana, no importa. Y si hablamos espacios para que hablemos de la lectura. Imagínense todo lo que vamos a estar ganando. Y creo que con eso ya me estoy pasando yo del tiempo. ¿Sí? Y no quiero tampoco aprovechar, pero es que el tema de veras es apasionante, ¿sí? Y mil gracias por sus comentarios. Hay más comentarios nuevos, pero bueno, ya los dejo aquí para que... No, pues Laura, nada más comentarte que la maestra Diana Sotuyo, fíjate que nos comparte una experiencia que ella tiene, una alumnita ciega y graba audiolibros. Ella dice en su comentario que en algún momento no le gustaba su voz, pero que ahora los chicos se involucran, demandan más audiolibros y bueno, pues ella ha encontrado en este recurso una posibilidad. Y finalmente la misma maestra Carolina dice, los alumnos de secundaria han transitado a las lecturas de anime japonés. Efectivamente, está ganando mucho las historias japonesas, orientales, coreanas, chinas. A ver, maestros, ¿qué opinas de esto, Laura? Miren, es un poco, yo lo comparo con Ujú. las historietas. Yo soy hija de las historietas y te voy a decir por qué, Laura. Porque mi papá, mi mamá me prohibían leer Archie, Memín Pingüín, el libro vaquero, me lo prohibían. Pero entonces yo me iba algunas tardes con mi papá y él iba a cobranzas y a cosas y yo aprovechaba, corría a la esquina donde estaban estos libritos y por unas monedas, no me acuerdo, algunos centavos, me prestaban el libro. No la podía comprar y además si lo compraba, pues bueno, yo sabía que me iba a ganar el regaño de mi papá y de mi mamá. Y lo leía, pero lo tenía que hacer rápido y lo tenía que entender. Entonces la historieta, las series, como dices tú, pequeños cuentos ayudan. Y mira, Laura, vi el otro día una experiencia de un maestro que en su grupo dejaba así abiertos los libros, pero todos los niños tenían estos famosos papelitos que se pegan, los famosos post-it. Y los niños estaban obligados, eso sí se los ponía de obligación, a hacer alguna pregunta o a decir por qué me gustó este personaje o a poner un dibujito. Entonces los niños conforme iban leyendo y se iban topando estos comentarios de un lector anterior, le funcionó bien. Entonces, Ujú. maestros, creo que Laura nos ha compartido una enorme cantidad de estrategias. Ustedes mismos han aquí puesto algunas sugerencias. Y Laura, a mí no me gustaría terminar sin que nos hayas comentado un poco los cursos que tienes, porque además, si alguno de los maestros, porque le vamos a mandar a Laura los que asistieron, por si alguno quiere pedir la beca del 100%, la pueda pedir. Laura, platícanos en unos minutitos sobre este trabajo que está haciendo el Instituto Día. Muy bien. Ahí ya ven ustedes la pantalla, ¿sí? Sí, Bueno, pues miren, voy a hacer una presentación muy, muy breve, ¿no? El Instituto Día, bueno, somos un grupo de profesionistas dedicados a todo lo que es innovación educativa. Acercar a ustedes, los maestros, herramientas útiles que les ayuden a transformar sus espacios educativos, teniendo ya más de 30 años de experiencia trabajando en esto. Y ahora vamos a iniciar lo que es la oferta educativa de primavera con talleres. Los talleres son de un solo día. Por ejemplo, el jueves 7 de enero, de 5 a 7, tenemos desarrollo de la inteligencia a través del arte. ¿Sí? Entonces es un taller muy divertido, muy introspectivo también. Después tenemos también desarrollo de habilidades socioemocionales y el miércoles 16 de febrero. Esos son talleres de un solo día, de 2 horas, y también tenemos cursos, ¿sí? De introducción
a la mediación, que es educar con intención. Uno lo tenemos matutino, que es de 10 a 1, ¿sí? Aquí vienen las fechas, luego lo podrán ver con más calma, y el otro es vespertino también de 5 a 7 de la tarde. Tenemos otro los sábados de liderazgo educativo, ¿sí? Donde está, es para todos, para líderes educativos, supervisores, directores, ATPs, maestros, que también, por supuesto que el ser maestro es uno también líder educativo. Y después tenemos la mediación pedagógica de habilidades socioemocionales. Entonces, todos estos cursos los van a encontrar, ahorita les voy a decir a ustedes la página para que la vean, pero lo que les quiero decir es que hay becas hasta del 100%. Entonces, métanse ustedes a la página, vean cuál es el que les interesa, cuál es de su interés, qué se acomoda más con sus horarios, y busquen ustedes aquí en la página web, ¿sí? Que es www, bueno, HTTPS, todo eso, institutodia.mx, diagonal, oferta educativa, diagonal. Ahí ustedes pueden encontrar todos los cursos, y para el verano justamente tenemos programado este programa Día Eco, para que ustedes conozcan a fondo esta metodología de cómo de veras acercar a los niños a lo que es leer y escribir con gusto. Ese sería el programa de AECO, pero eso será ya también en el verano. Y nada más quisiera contestar, Patti, esta pregunta que nos dicen de estas historietas, ¿no? Que el maestro se preocupa. Miren, es un primer acercamiento, porque si rechazamos, lo que tenemos que hacer en eso es mediarlo. Nosotros también leer esos cuentos y después hacer algunos círculos. ¿Qué piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué hubiera ocurrido si? Y entonces hacemos una lectura mediada, que es lo mismo que la televisión. La televisión puede ser algo terrible, pasan unas cosas terribles, pero si nosotros estamos como mediadores, mediando un poco lo que está ocurriendo con los más pequeños, en este caso con los adolescentes, no cierren esas puertas de la lectura, porque si no es, ya, se alejan. No, puede ser la puerta de entrada y después accederles otros textos. Entonces, acérquense a ellos, pero sean mediadores de esa lectura. A eso me refiero. No sé si con eso quedó contestada la pregunta. Pero por supuesto, Laura, y sobre todo que todos los tipos de lectura, todos los materiales que traen alguna historia, alguna información, con esa mediación que tiene que ver con lo que ya tú muy claramente nos dijiste, la pregunta, el conectar con un país, con un personaje, con una situación, con una experiencia personal, ayuda muchísimo. Y Laura, a mí me gustaría que terminaras con un comentario acerca de lo que es, porque eso es una cosa que preocupa mucho a los profesores. Y te lo voy a preguntar con una anécdota, ya que tú nos has compartido varias. Fíjate la última que me acaba de pasar, me la acaba de contar una amiga que dice que estaba escuchando la clase porque están a distancia y que estaban repasando los océanos. Y entonces le dijo, le preguntó a uno de los niños cuáles eran los océanos y el niño recordó uno o dos y luego dice, se me olvidaba, el océano tranquilo. Y entonces que la maestra se desconcertó mucho. Y entonces que dice, sí, hay un océano que se llama Tranquilo. ¿Saben con cuál lo confundió? Con el Océano Pacífico. Fíjense cómo los niños, maestros, sí piensan, sí analizan, hacen analogías, se apoyan. El vocabulario, los significados, el volver al uso del diccionario, el ir poniendo las palabras por ahí que nosotros podemos adelantarnos de que pueden tener un significado nuevo, que es una palabra poco usada, pero que la lectura la incluye, pues pongamos un rincón de nuevas palabras, nuestras amigas las palabras. Creo que Laura lo que nos ha comunicado con esa vehemencia, con ese entusiasmo,
es que esta parte del juego, de que nosotros también nos conectemos, de que busquemos en las ocurrencias de los niños metodologías, nos van a ayudar. ¿Ahí qué nos opinas, Laura, en cuanto a la promoción del vocabulario? Porque eso va a conectar con conceptos, y que yo opino lo mismo que Laura, que no preguntemos en el examen, voy a preguntar todas esas palabras. No, maestros, dejen que ese vocabulario se vaya enriqueciendo de forma natural, de forma espontánea, y lo que queremos, esto que tú decías, Laura, la intencionalidad. Mi intención es que ellos descubran que hay palabras que no entienden, que hay recursos como el diccionario y que podemos imaginar en función del contexto. La metodología que ustedes utilizan, Laura, ¿qué promueve en relación a eso? Fíjate que este anécdota que nos acabas de contar, de veras, es sensacional porque no solamente a los niños, nos pasa a los adultos. Cuando estamos leyendo un texto, pues nos es mucho más claro nuestros conceptos previos, ¿sí? Nuestros intereses. Entonces, ahí es donde vamos conectando. Hay cosas que para mí no tienen sentido y me las brinco, porque como no me dan ningún sentido, entonces me las brinco. Pero esta parte de hacer estas analogías, de tomar en cuenta los conocimientos previos, las experiencias previas, es lo que hace que se conecte con la lectura, ¿no? De ampliar su vocabulario. Esto va relacionado directamente con el desarrollo de habilidades socioemocionales. Mientras más amplio es mi vocabulario, mientras más amplio es también mi diálogo interno, yo podré expresar también lo que siento a los otros a través de un vocabulario más amplio, porque a la vez les preguntan a los chicos, ¿y cómo estás? ¿O cómo te sientes? Chido. Chido. Y entonces el chido ya no tiene qué graduación, que a lo mejor es triste, melancólico, eufórico, feliz, contento, alegre. Y vamos creando esa gama de matices que tienen la maravilla del lenguaje y que eso nos da también la lectura. Por eso yo creo que es tan importante el hacerlo, el promover esto, los conocimientos previos, el desarrollo de vocabulario, el diálogo interno, que eso nos lleva a lo que es el autoconocimiento también. Así es, Laura, pues te agradecemos toda la riqueza de estrategias que nos has compartido, esta metodología sostenida, que ustedes puedan no solo en una planeación o en una secuencia establecer, sino la intención y el ánimo y la fuerza emocional que ustedes le van a poner. Déjame decirte, Laura, que nos acompañaron de los estados de Tamaulipas, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, Estado de México, Coahuila, Puebla y Jalisco. Muchísimas gracias. Y para terminar, Laura, pues ya les dimos una sorpresa de que si ustedes se conectan a la página del Instituto Día y ven por ahí algún taller, algún curso, en el área de contacto, que también se los pusimos aquí en el chat, pueden obtener descuentos y becas, sobre todo para esa formación, que depende no de lo que nos tengamos que capacitar, sino de aquello que ustedes necesitan. Y déjame hacer una rifa, Laura, si me lo permites. Fíjense que vamos a rifar 2 libros electrónicos. Les vamos a ir orientando. Déjenme decirles que la vez pasada fueron 8 maestros los que se llevaron el paquete de SM. Ya nos dieron todos sus datos. Por supuesto que les van a llegar. En el momento que salgan los libros, se los vamos a comunicar. Y hoy queremos rifar 2 libros electrónicos. Les vamos a rifar el libro de Fernando Reimers, de el profesor como formador de futuro. Me parece que viene toda una reflexión importantísima de los cambios que tenemos que hacer en el sistema educativo. Y para lo cual le voy a pedir a una colaboradora que está aquí conmigo, que nos ya estuvo capturando todos los nombres de ustedes, todos. A ver, Carla, yo ya vi que por ahí ya se salieron 3 o 4. Si salen esos maestros, volvemos a hacer la rotación de la ruleta para que se lleven los libros.
Carla, explíquenos cómo es esto de la ruleta. Hola maestros, buenas noches. Bueno, pues más que nada, yo ya en este ratito que estuve aquí tomando asistencia, bueno, ya creé esta pequeña base de datos en la que ya aparecen todos los nombres de ustedes. Hubo algunos que no pude localizar en lista, como la maestra Grace, entonces la puse tal cual está como me apareció en la lista de participantes. Entonces, bueno, aquí vamos a tener a 2 ganadores, la página me los va a dar, y suplentes anexé a una persona. Ya en el caso de que no salgan los 2 ganadores, bueno, ya volveríamos a hacerlo, pero o de una vez, como usted me diga, doctora, meto a 2 suplentes por si acaso. Meta 2 suplentes porque se fueron saliendo 2 o 3 maestros, Carla, que a veces, bueno, pues tienen que irse o tienen algún tema por ahí y que tienen que atender. Vamos a premiar a los 2 ganadores. Si están en sala, pues a ellos les mandamos su libro. Carla los va a contactar, les va a pedir sus datos para que electrónicamente en el sistema Kindle, y les vamos a explicar todo, puedan bajar su libro. Carla, procedemos a ver qué maestros te llevan hoy estos libros. Ok, muy bien. Entonces, para que vean que no tenemos preferencias, comenzamos. Ahí viene. Ok, maestra Iritzia Pérez Vázquez y el maestro Juan Martín Vigueras González son los ganadores. Me parece que todavía están aquí los 2 maestros. ¿Sí los ve por ahí? Okay. Al maestro Juan Martín sí, a la maestra Iritzia también están presentes. Pues como habíamos dictaminado 2 suplentes, a la maestra María Arcelia Gutiérrez y a la maestra Adriana Sotuyo, también les vamos a mandar el libro de Fernando Reimes. A los 4 les vamos a enviar su libro. Y maestros y maestras, de veras queremos agradecerles, queremos despedirnos en un sistema a todos los queremos ver por aquí. Nos gusta mucho poner la galería y como estamos en el mes de lectura, este mes hemos decidido obsequiar libros. Yo sé que en manos de ustedes estos materiales se los comparten, los leen, se los dividen, los analizan en sus consejos técnicos. Maestros, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo martes porque vamos a entrevistar a una promotora de círculos de lectura, del Círculo Ágata. Ya les vamos a platicar cómo pueden formar ustedes un círculo de lectura y cómo entusiasmar sobre todo lo que nos han planteado ustedes, los chicos de secundaria, de media superior, que a veces es más difícil entusiasmarnos. Seguramente Xochitl, la responsable de Ágata, nos va a dar nuevas pistas. Laura, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A todo el equipo de Instituto Día, dales un fuerte abrazo y maestros, ya vámonos a descansar, a atender asuntos de casa, terminar nuestras planeaciones del día del mañana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, Laurita. Gracias, bonita noche. Lupita, qué gusto, por ahí te vi. Igualmente, un abrazo. Tienes muchos saludos y muchos admiradores, Laura, eso sí me consta. Gracias, luego, profesores. Un Un abrazo. Un abrazo.